Mientras el mundo se centra en las ganancias a corto plazo, un protocolo ya está moviendo miles de millones en valor. Ha quemado el 20% de su suministro y es el centro de atención de gigantes como Deloitte. ¿Sabes de quién estoy hablando? Te voy a dar una pista. No se trata de Ripple ni de Solana. Estoy hablando de Velo. Quédate hasta el final porque hoy te voy a mostrar por qué su precio actual podría parecer una broma en 2030. Solo quedan 5 añitos, compañero. Así que ojito a lo que te voy a contar. Pero antes de empezar, para todos los que sois nuevos, quiero deciros que tengo un canal de Telegram que no para de crecer. Es una barbaridad. Dentro estamos consiguiendo promociones especiales para los miembros. Así que si te interesa el análisis de XRP y las noticias que afectan directamente a tus inversiones, te espero allí. Tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y, por cierto, la camisita. ¿Qué me tienes que decir la camisa? Sigan viendo. El mercado cripto está más dividido que nunca. Por un lado, tenemos a quienes solo buscan las ganancias a corto plazo y por el otro a los que apuestan por la visión a largo plazo. Yo personalmente estoy en el segundo grupo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu estrategia de inversión? Pues nada, déjamelo en los comentarios porque me voy a meter contigo. Como respondas algo que no me guste, ya lo sabes. La mayoría de los analistas solo ve el precio, pero se pierden la tesis real. Velo no busca ser un token más. Su objetivo es convertirse en la autopista global por la que los bancos, gobiernos y empresas mueven valor sin fricción. No es eso, guarrete. Es decir, sin intermediarios costosos, sin retrasos de días en las transacciones y sin las barreras que existen en los sistemas financieros tradicionales. Velo es un protocolo de crédito digital. Una vez que depositas una colateral, puedes recibir créditos que se usan para pagos, remesas o finanzas descentralizadas. La clave es que todo esto ocurre sobre la red de Stellar, lo que hace que cada transferencia cueste solo unos céntimos y se confirme en apenas unos segundos. Es una versión descentralizada y ultra rápida del sistema SWIFT. Y si no sabes de qué estoy hablando, si no sabes lo que es Stellar, un lumen y toda la movida, pues tranquilo, que en este vídeo de aquí arriba te lo explico con pelos y señales. No en un vídeo ni en dos, sino en 3 vídeos. He hecho una serie sobre Stellar que si la ves al completo te vas a ser un experto en el tema. Así que te invito a que hagas lo siguiente, le das al pausa a este vídeo, te vas a estos vídeos de aquí arriba, los ves y luego te vienes para acá. Venga, que te espero. ¿Ya? Venga, pues siga viendo. Con un objetivo tan ambicioso, la pregunta inevitable y la que te estás haciendo en estos momentos, porque te conozco, pajarito, es la siguiente. ¿Es Velo un rival de Ripple? A simple vista, ambos buscan desmantelar el viejo sistema SWIFT, pero el verdadero juego es más profundo y deja que te lo explique, poquito a poco. Sabes que mis vídeos van de menos a más. Venga, sigan viendo. Mientras Ripple consolida su dominio global con XRP, Velo ha plantado su bandera en una región de Asia y el Pacífico, un mercado con una economía gigantesca y con un claro interés en desvincularse del sistema financiero occidental. Aquí es donde la trama se complica. No estamos hablando de una simple competencia, sino de una estrategia geopolítica, y deja que te lo explique. Velo, con su enfoque en créditos digitales y su base en Stellar, podría ser el arma secreta de ciertos países para crear su propia red de valor, lejos de la influencia de Washington y de Wall Street. No están luchando por el mismo trozo de pastel, no, amiguito, no. Están horneando uno nuevo, con ingredientes que podrían cambiar el equilibrio de poder global. Deloitte, la firma global líder en consultoría, con más de 460.000 empleados y unos ingresos anuales, ojito, que superan los 67.000 millones de dólares, estima que para 2030 hasta un 10% del PIB global podría estar tokenizado. Oro, energía verde, deuda pública, todo tendrá su gemelo digital. Y así es. Y te lo expliqué en el último vídeo del canal, así que venga, a verlo. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente conspirativa. Iñaki de Navarra, estaba por ti. La mayoría de estos proyectos piloto están ocurriendo en Asia, con países clave de los BRICS sobre la mesa. La teoría es que si la plataforma de Velo logra tokenizar las reservas de oro, la energía y la deuda de estas potencias, no solo se convertiría en una autopista financiera, se convertiría en el instrumento de poder, dándoles control sobre los cimientos de la nueva economía digital, fuera del alcance de Occidente. En esencia, Velo no sería solo una tecnología, sino la antítesis del mundo financiero occidental, un enemigo a batir en la batalla por la hegemonía global.
Las instituciones no invierten siguiendo los rumores, sino por adopción real, es decir, por hechos contrastados. Y aquí tienes la prueba de que Velo está en el radar de los grandes jugadores. Presta atención. Primero de todos, Ant Digital, el brazo de pagos de Alibaba, que controla a la mayoría de los usuarios de China, pues ya integró la red de Velo para pagos transfronterizos. Piensa en esto, si un gigante de pagos asiático se conecta a Velo, no es por casualidad, o crees que es casualidad aún. Si crees que es casualidad, te piras del vídeo ya, y me dejas de seguir. ¿Cómo dice este? Panza. No, tranquilo, aquí no discriminamos a nadie por su aspecto físico, ¿eh? Ni que sabes hacer burpees o no sabes, tú tranquilo, que conmigo estás tranquilo. Luego, la Fundación Solana anunció una colaboración técnica con Velo para puentes entre redes. Solana es uno de los principales competidores de Ethereum. Su colaboración no es solo técnica, es una clara señal de la validación de su proyecto. Y por último, lo que a menudo pasa desapercibido. Carteras etiquetadas como institucionales de Binance, el exchange más grande del mundo, te lo tengo que decir porque es que es así, han estado acumulando Velo discretamente desde el último trimestre de 2024. Y eso es así. Es el momento de viajar al 2030 para analizar 3 escenarios clave que combinados podrían llevar a Velo a una valoración récord. Y te lo explico ya. Escenario número 1. Las regulaciones de stablecoins exigen que los activos estén respaldados y sean auditables. Los créditos digitales de Velo ya trabajan con colateral verificable, listos para cumplir con las normas. Ojito, ya cumplen las normas. Escenario 2. Bancos centrales asiáticos lanzan proyectos de CBDC y necesitan puentes de liquidez. La tecnología de Velo ofrece un intercambio instantáneo entre CBDCs y activos tokenizados. Escenario número 3, el último, pero no por ello menos importante. Si Velo logra capturar solo un 3% del flujo de remesas en esa zona del Asia-Pacífico, que ya crece un 8% anual, la red movería más de 2.000 millones de dólares diarios. Si sumamos estos 3 vectores de crecimiento, los modelos más conservadores apuntan a un precio de $2,78 en 2025 y 9,81 en 2030. Y en un escenario extendido podríamos ver precios por encima de los $15. ¿A cuánto está hoy Velo? Venga, míramelo. Y me lo pones en los comentarios. Pues podría llegar en un escenario optimista a los $15. Ningún proyecto es una inversión sin riesgo y Velo no es la excepción. Por un lado, la competencia es feroz. Ripple ya tiene una red corporativa masiva. Stellar, la red sobre la que corre Velo, es también un competidor con su propio token. Y hay proyectos de activos del mundo real, también conocidos por sus siglas en inglés RWA, como Polymesh, que es una blockchain creada exclusivamente para activos regulados, que también buscan capturar el mismo mercado. Es decir, esto es una piscina llena de tiburones, así de claro. Por otro lado, los riesgos regulatorios son una amenaza constante. Un cambio en la legislación sobre créditos digitales podría ralentizar todo el proyecto. Y como cualquier tecnología nueva, los riesgos técnicos siempre están sobre la mesa. Un fallo en un contrato inteligente o un problema de gobernanza podría comprometer la confianza. Y la volatilidad, por supuesto, sigue siendo una constante en el mercado. Por eso mi consejo es siempre el mismo, querido amigo, querido amiguito, como tú te quieres la gana que te diga. Invierte solo lo que estés dispuesto a perder y nunca dejes de diversificar tu portafolio. Ahora que conoces los riesgos y el potencial de Velo, es el momento de que decidas si quieres pasar a la acción. Si decides hacerlo, este es el camino que yo seguiría. Primero, edúcate. No inviertas solo por un vídeo. Lee el white paper. ¿De quién? Pues del proyecto. ¿Qué coño? Y sus canales oficiales para entenderlo de verdad. Después pruébalo, abre una wallet de Stellar, compra un poco de Velo y haz staking para entender cómo funciona la mecánica en la práctica. Lo más importante, no dejes que el FOMO te gane. Define tus precios de entrada y salida y diversifica tu cartera combinando Velo con otros proyectos de RWA o activos tradicionales. Y por último, no voy a decir eso de menos importante de toda la movida, que esto queda muy... Recuerda que la tokenización corre rápido. Revisa la información y los desarrollos del proyecto al menos cada trimestre para mantenerte actualizado. Así que la próxima vez que alguien te diga que Velo es solo otra cripto más, recuérdale que ya ha quemado el 20% de su suministro, que Deloitte lo tiene en el radar y que los casos de uso reales con oro y energía ya están
en marcha. La tokenización no es si va a ocurrir, sino cuándo. Y la verdadera pregunta es quién la controlará. Con un supply reducido y una demanda institucional en crecimiento, la ecuación es simple. Menos tokens más flujo es igual a revalorización. Aprende, revalorización. Este concepto guárdatelo en la mente. Y ahora es cuando te pido que te mojes, querido amiguito. ¿Crees que Velo puede liderar el mercado de los RWA en Asia o hay otro proyecto mejor posicionado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres que siga creando contenido como este, ya sabes lo que tienes que hacer. Te toca trabajar, sí, te toca trabajar. Le das al like, te suscribes al canal, me dejas un comentario bonito y así me ayudas a llegar a más gente que quiere ir un paso por delante. Y esto es todo, hala, que me piro.